Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes ya 30 de junio, ventilamos el mes y tocamos con los dedos el segundo tramo del año. Muchos tocan ya las vacaciones que llegan con temperaturas de agosto. La primera hora de calor del verano nos ha llevado a tocar los 46 grados en algunos puntos de España, pero ojo, va a remitir a partir de mañana martes. Así que de momento ánimo, paciencia, ventilador y mucha agua. Estrenamos ya mañana el segundo tramo del año y lo hacemos con dos temas claves sobre la mesa. Uno, aranceles. El próximo 9 termina el plazo que Estados Unidos se dio con buena parte del mundo para negociar los aranceles. Y dos, el paquete fiscal de la Casa Blanca. La oficina presupuestaria del Congreso vuelve a chocar con las perspectivas de la Casa Blanca. La oficina presupuestaria estima que el paquete de políticas fiscales internas de Donald Trump sumarán 3,3 billones de dólares a la deuda nacional de aquí a 10 años. Políticas fiscales que pivotan sobre recortes de gasto, ingresos arancelarios y ahorros de intereses, todo ello salpicado con un crecimiento robusto para la principal economía del mundo. El proyecto de ley del multimillonario Donald Trump reduciría los impuestos federales que Trump ya promulgó en el año 2017 y reducirían drásticamente también los impuestos sobre las propinas y el pago de las horas extra. Incluye un aumento de 150.000 millones de dólares al gasto militar este año y más fondos al Pentágono y a las agencias de seguridad fronteriza. Trump sigue empeñado en reforzar el control migratorio y meter más dinero a implementar la agenda de deportaciones masivas. ¿Esto cómo se va a financiar? Pues con recortes en programas gubernamentales, sociales, como el famoso Medicaid, o recortes también a la financiación de la energía limpia. Trump le ha pedido a los senadores que voten a favor, a pesar de sus reticencias. Esta es una pieza clave de su agenda doméstica y quiere agilidad de los tiempos, pero los republicanos tienen miedo del efecto que pueda tener este paquete. Dejaría sin fondos a decenas de hospitales rurales y haría que unos 9 millones de personas dejaran de recibir asistencia médica. Así que los senadores republicanos están muy divididos. Temen un efecto demoledor en las elecciones de mitad de mandato de 2026. El Senado ha dado ya una primera aprobación esta madrugada por 51 votos a favor frente a 49 en contra, con el senador republicano por California del Norte, Tom Tillis, y el representante también republicano por Kentucky, Rand Paul, uniéndose a los demócratas. Elon Musk ha calificado el plan de Trump de destructivo y también de descabellado. Dice que refuerza a las empresas del pasado y castiga a los negocios del futuro. Los tiempos apuran. Trump tiene prisa. El plazo es realmente ajustado. Si coja el calendario, día 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, es la fecha que se ha marcado Donald Trump. Quiere tener todo atado para poner a aprobar ese paquete fiscal ese próximo 4 de julio, ese viernes, coincidiendo con la independencia de Estados Unidos. Esto por un lado, paquete fiscal, Donald Trump, Senado, 4 de julio. Por otra parte, aranceles, sí. Lo último, Canadá ha eliminado el impuesto a los servicios digitales para buscar un acuerdo con Estados Unidos. Canadá ha eliminado ese impuesto a los servicios digitales dirigido a empresas tecnológicas norteamericanas y lo ha hecho in extremis en un intento de avanzar en las estancadas negociaciones comerciales con el republicano Donald Trump. Pues sí, de nuevo, palo y zanahoria en cuanto a la estrategia negociadora de Trump. Ottawa, Canadá, ha dado marcha atrás en ese impuesto a los servicios digitales en previsión de poder cerrar ese acuerdo comercial mutuamente beneficioso, así lo tildan, con Estados Unidos. Un anuncio que, como decías, ha llegado este domingo por la noche in extremis, justo al límite, un día antes de que debieran efectuarse los primeros pagos de esos impuestos, mirando esos gigantes tecnológicas, y después de que Trump introdujera ese respiro buscando ese acuerdo. La medida se produce precisamente después de que el jefe de la Casa Blanca anunciase este fin de semana
que iba a poner fin a todas las discusiones sobre el comercio con Canadá en respuesta a la decisión de Ottawa de imponer ese impuesto a los servicios digitales a esos gigantes tecnológicos. El comunicado oficial, el de Mark Carney, el primer ministro canadiense, decía precisamente cómo ese anuncio va a respaldar la reanudación de esas negociaciones con miras al 21 de julio de 2025, ese plazo establecido en la cumbre del G7, en la cumbre de líderes que se jugaba en territorio canadiense, en Kananaskis. Los primeros pagos de ese impuesto canadiense a los servicios digitales que, recordemos, había sido promulgado el año pasado y con efecto retroactivo a 2022, estaban previstos inicialmente para este lunes, para este 30 de junio en el que cerramos el primer semestre del año. El impuesto se habría aplicado tanto a empresas tecnológicas nacionales como extranjeras, entre los que se incluirían la joya de la corona, los gigantes estadounidenses Amazon, Google, Meta, y con un gravamen del 3%. Una decisión que, según los expertos, supone un cambio de rumbo de los funcionarios canadienses a principios de este mes, quienes ya habían dicho que no detendrían ese impuesto a los servicios digitales a pesar de la fuerte oposición de Washington, y desde su gobierno señalan que este paso, la derogación, permitirá que las negociaciones de una nueva relación económica y de seguridad con Estados Unidos logren avances cruciales y refuercen esa labor de creación de empleo y prosperidad para todos los canadienses. El comunicado oficial, el Ministerio de Finanzas de Canadá, también ha dicho que Carney ha sido claro en que Canadá se va a tomar el tiempo que sea necesario, pero no más, para lograr ese acuerdo. De nuevo, palo y zanahoria, de nuevo, Ottawa buscando el acuerdo y extendiéndose la idea de que es más fácil ahora precisamente llegar a un acuerdo que sea extensivo y no solo se centre entre Estados Unidos y su vecino del norte. Todo esto está afectando y va a afectar en las próximas horas a los principales mercados del mundo, especialmente a la renta variable americana, a los bonos americanos y también, Eva, al dólar. Pues sí, efectivamente es el paraguas absoluto bajo el que los mercados van a afrontar la última jornada de negociación de este mes de junio, es 30 de junio, y vemos como el Treasury americano, el bono a 10 años, va a partir esta jornada en el 4,28, después de haber visto el viernes como los futuros del S&P 500 seguían avanzando después de alcanzar un récord, y en un escenario en el que las bolsas se relajan mirando precisamente a esas esperanzas de que se extiendan los acuerdos comerciales con Estados Unidos, y en un escenario donde, sin lugar a dudas, el protagonismo se centra a esta hora en ese mercado de divisas. El euro dólar vemos como vuelve a escalar en 1,1730. Avanza la divisa comunitaria frente a la moneda FIA, que hoy cede frente a sus principales pares. Un escenario donde vemos como las acciones en Asia han subido en señales de progreso en un enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y Canadá que ayudan a mejorar la confianza en el riesgo. Ahora, Canadá, que ha dicho que ha rescindido su impuesto a los servicios digitales en ese intento por avanzar en las negociaciones comerciales, y que buscan alcanzar un acuerdo para el 21 de julio, extendiendo así la fecha límite original del 9 de julio establecida por Trump para esos aranceles recíprocos, y ese 9 de julio que es el día clave también para la Unión Europea. Todo esto mientras las acciones asiáticas van camino de alcanzar y acumular ganancias mensuales por esperanzas de acuerdo. El índice Nikkei marcando máximos de un año. Si miramos a los futuros, lo que está por venir, vemos cómo están los futuros del DAX en Alemania, en Frankfurt, suben un 0,37%. Los futuros del S&P 500 también con avances del 0,39%, y los del Nasdaq arriba un 0,54%. Y por terminar, el petróleo. Hoy vemos cómo retrocede el Brent un 0,27%, $66,62. El West Texas también lo vemos a la baja, el 0,43%, retrocediendo en la sesión asiática, mientras parece que asistimos a una rebaja de las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán, que ha llevado a los traders a reducir aún más la prima de riesgo, mientras que la anticipación de más aumentos de producción por parte de la OPEP Plus también pesa en el mercado. Ahí tenemos la fotografía, lo que está pasando y lo que podría pasar en el corto plazo en los diferentes activos, bolsa, bonos, petróleo y también dólar. Pero ojo, aquí en casa, un nombre propio es Redella, porque la semana empieza, Ángeles Lozano, muy cargadita. Tenemos que Junta General de Accionistas va a ser la más mediática desde el mandato de Beatriz Corredor al frente de la compañía. La empresa está en el foco después de ese apagón que sufrió toda la península el pasado 28 de abril, provocado por un problema de tensión cuyo origen todavía no está claro. La tensión se agrava tras la decisión de la empresa
empresa de celebrar el encuentro anual con sus accionistas vía telemática, algo que solo había ocurrido durante la pandemia. En el orden del día aparece una propuesta de actualización del Consejo de Administración, pero sobre todo vamos a estar atentos de lo que digan los accionistas minoritarios. La Asociación Española de Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, criticó la falta de independencia el pasado jueves en una rueda de prensa que fue también telemática junto a las asociaciones de minoritarios de Redella, de Reino Unido, Eslovenia y Austria. Un colectivo que, eso sí, es tan minoritario que ni siquiera todos unidos tienen capacidad para poder cambiar ninguna de las decisiones del núcleo duro de la compañía. A pesar de ello, van a dejar patente su postura y destacamos algunas declaraciones que hace la presidenta de Redella, Beatriz Corredor, hoy en una entrevista en el diario Expansión. Dice que la compañía hará inversiones récord para reforzar la red y que no puede aventurar qué dividendos se pagará, pero que el objetivo de la empresa es elevar el valor del accionista. Esto es lo más importante, los 3-4 puntos más destacados de este lunes 30 ya de junio. Es momento de abrir el calendario y ver otros apuntes destacados para esta jornada. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Sevilla acoge la cumbre de la ONU, la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo. Se celebrará el 30 de julio al 3 de agosto y será un encuentro que reunirá a 70 jefes de Estado y de Gobierno y a representantes de 150 países para buscar soluciones a los principales retos financieros. Sobre el encuentro habló ayer Pedro Sánchez, que aseguró que el desarrollo sostenible está en riesgo por recortes en financiación. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza de que podemos acabar con la pobreza, esperanza de que podamos lograr un desarrollo sostenible, esperanza de que podamos contener la emergencia climática y esperanza de que podamos construir sociedades más justas, porque el desarrollo sostenible, todos lo sabemos, está en peligro. Falta financiación. Los recortes en la ayuda han sido drásticos. Israel ordena la evacuación forzosa de Jabalia y la ciudad de Gaza. Por su seguridad, evacuó inmediatamente hacia el sur, al área de Al-Mawasi, ha dicho en X el portavoz castrense Abichai Adrae, quien ha añadido que el ejército está operando con gran fuerza en estas áreas y que los ataques se intensificarán y extenderán del oeste hasta el centro de estas ciudades. Hoy arranca la cumbre de banqueros de Sintra, cuyo lema este año es adaptación al cambio, movimientos macroeconómicos y respuestas políticas. El encuentro se extenderá durante 3 días, el lunes 30 de junio, donde la agenda se limita a un discurso introductorio de Lagarde en la cena, y el martes 1 y el miércoles 2 de julio tendrá lugar el grueso de intervenciones. Y aquí en casa, hoy es el último día para la presentación de la declaración de la renta 2024. Y quienes no lo hagan dentro del plazo se exponen a recargos, intereses de demora y posibles sanciones económicas por parte de la agencia tributaria. Si la declaración sale a pagar y no se ha presentado a tiempo, el contribuyente deberá abonar un recargo por presentación extemporánea sin requerimiento previo, que varía según el tiempo de retraso. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé una inestabilidad generalizada con nubosidad de evolución y posibles chubascos o tormentas, especialmente en el interior peninsular, la Ibérica Norte, Pirineos y alrededores, Canarias, con cielo despejado en el sur y algo nublados en el norte, calima en el estrecho y oeste peninsular. Las temperaturas máximas en ascenso en el noreste, litoral norte, Mediterráneo y Baleares. Descenso en el resto, siendo notable en el noroeste de Galicia. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y.
o llámanos al 648 019495. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. ¡Refréscate, bro! Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Esto es Capital Intereconomía. 7:16. Vamos a mirar los mercados. Lo primero es la fotografía tiempo real de Asia. Pues estamos viendo precisamente como esta mañana lo que está marcando en la sesión es la diferencia de lo que son los principales índices asiáticos. Vemos hasta ahora como el Hansen de Hong Kong está retrocediendo un 0,30%, mientras que vemos como la China continental esta mañana está avanzando de forma moderada, pese a constatarse de manera oficial el tercer mes consecutivo en contracción en la actividad industrial. También mirando, por supuesto, el gran protagonista de la sesión está siendo el índice Nikkei en Tokio, 0,85% al alza, máximos de un año. Y, por supuesto, en el repaso el Kospi surcoreano, que suma el 0,89%. Muy bien, miramos al mercado americano, los futuros vienen en verde, con subida del Nasdaq 100 del 0,55% y del 0,39% para el S&P 500. ¿Y en verde también los futuros en Europa? También en verde, muy buenos días a todos. El futuro del DAX sube un 0,4%, el del CAC 40 de París arriba un cuarto de punto porcentual, el del Eurostoxx 50 gana un 0,3% y el futuro del FT100 de Londres recupera un 0,16%. En verde y arriba las criptomonedas Bitcoin, 108.400 dólares, rebota un 7% en la última semana. El rebote de Ethereum es mayor, del 11,70% en los últimos 7 días. Tiempo real, 2.498 dólares. Con esta fotografía miramos a los mercados. Y empezamos por Asia, por la segunda economía del mundo. La actividad manufacturera de China se contrae por tercer mes en medio de problemas de deflación. Así es, y pese a todo, el índice de referencia CSI 300 en la China continental sube 0,22%. Según la encuesta oficial, mañana conoceremos el privado de Caixin. Vemos cierta mejora en la actividad industrial, 49,7 en junio frente al 49,5 en mayo, pero se mantiene por debajo de esos 50 puntos que marca la expansión económica. Dato en línea con lo esperado, el subíndice que sigue la producción sube a 51 y el de nuevos pedidos escala a 50,2, lo que indica una mejora en la actividad industrial y demanda. Sin embargo, los niveles de inventario y de empleo en las fábricas continúan disminuyendo y se ubican en 48 y 47,9. Clave, el PMI no manufacturero de servicios de construcción mejora y apunta al crecimiento, pero ojo, servicios baja, desacelera y son precisamente los de construcción los que aceleran a 52,8 en medio de esos proyectos de infraestructura que continúan avanzando. Atentos a Baidu, inicia la apertura de ERNI, que es la mayor inteligencia artificial de China desde DeepSeek. Pues sí, llegó el día D para ese gigante tecnológico chino. Este lunes 30 de junio se erige como el inicio de la apertura de su modelo
modelo de lenguaje de IA generativo ERNIE como código abierto, como esa fuente abierta. La empresa ha confirmado que el lanzamiento y esa apertura va a ser gradual, en lo que los analistas consideran el mayor anuncio y llegada desde que irrumpiera DeepSeek. Hay que señalar cómo desde el inicio Baidu se había negado a llevar a cabo esa apertura de la fuente del código abierto. Pensaba más limitar su acceso, pero se mostró contrario a la apertura y ahora cambia con la irrupción de DeepSeek, que ha demostrado que los modelos de fuente abierta pueden competir en calidad y confiabilidad. La apertura de ERNIE, según los expertos, representa una amenaza para OpenAI, Anthropic y su propio rival chino, DeepSeek. Y, por cierto, los fabricantes de chips chinos avanzan mientras la creciente disputa entre Pekín y Taiwán sobre los recientes controles de exportación hacia el continente alimenta las apuestas por un mayor apoyo gubernamental para el sector. SMIC, el mayor fabricante de chips, sube casi un 3%, Huawei, o tenemos también Naura Technology subiendo un 2 y un 3%. De Baidu nos vamos a TikTok porque los operadores en China están muy pendientes de lo que ha dicho Trump sobre TikTok. El presidente de Estados Unidos dice que ya tiene comprador para esta app tan popular. Y lo ha dicho en su cadena favorita, en la Fox. Dice que ha encontrado un comprador para TikTok, ese paso necesario para permitir a la plataforma seguir operando en el país. Lo ha dicho en declaraciones a la cadena conservadora. El líder republicano no ha adelantado el nombre, se ha limitado a decir que está en manos los compradores de personas muy ricas y de manos tecnológicas. Recordemos que la orden de venta llega después de que la administración Biden aprobase en el Congreso una ley que obligaba a TikTok a desligarse de su matriz, la China ByteDance. Vamos a recuperar las palabras de Donald Trump. Tenemos un comprador para TikTok, pero creo que necesitaré probablemente la aprobación de China y creo que el presidente Xi probablemente lo hará. Te lo diré en unas 2 semanas. Será gente muy, muy rica. Es un grupo de gente muy rica. En Australia, las acciones mineras caen después de un informe oficial que ha advertido de una disminución de los ingresos por exportaciones de recursos y también de energía del país. Menos exportaciones apuntan para los 2 próximos años por precios más débiles para materias primas clave como el mineral de hierro y el gas natural licuado. El informe trimestral del Departamento de Industria, Ciencia y Recursos ha proyectado que los ingresos por exportaciones caerán un 4%. Perspectivas de una demanda más débil de los principales socios comerciales, particularmente China, en medio del aumento de las barreras comerciales globales y la incertidumbre económica. Y termino con Superloop. En Australia, las acciones suben a un máximo de casi 9 años tras mejorar previsión de beneficios. Pues sí, han subido sus acciones a su nivel más alto, como dices, en casi una década después de que el proveedor de Internet australiano ha mejorado esas previsiones de beneficios, citando el sólido rendimiento comercial. La compañía ahora espera que el EBITDA subyacente para el año supere los 91 millones de dólares australianos, por encima de los 83-81 millones que preveía con anterioridad. Bueno, en Estados Unidos muy pendientes del tema negociaciones arancelarias, con el foco puesto en Reino Unido, en Canadá, muy pendientes también del paquete fiscal del Senado y, cómo no, de la publicación del índice de gestores de compra de Chicago hoy y del índice manufacturero de la Fed de Dallas, las 2 referencias del pasado mes de junio. La semana pasada y el viernes, ¿cómo quedó la fotografía del mercado? Bueno, alzas y, por lo tanto, tono verde. El Nasdaq arriba un 0,52% y el S&P 500, Roberto, arriba un 1% y el Dow Jones también, ¿no? Muy bien. Exacto, la misma subida para el Nasdaq y para el S&P 500. El Standard & Poor's marca máximos históricos después de su mal rendimiento en abril, cuando Donald Trump llevó a cabo los aranceles. Desde entonces lleva una subida del 23%. Los índices enfocan con optimismo las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. Después de que el viernes Trump anunciara que las negociaciones se rompían, Mark Carney ha anunciado que las conversaciones se retomarán, aunque el viernes la atención estuvo puesta en el índice PCE deflactor. Repunta en mayo hasta el 2,3% interanual desde el 2,2% en mayo. La subyacente se coloca en el 2,7% y sube por encima de lo esperado. Es el indicador favorito de la Reserva Federal para enfocar los recortes de tipos. El Banco Central celebrará su próxima reunión de política monetaria entre el 29 y el 30 de julio y está por ver aún si las próximas horas las hará con Jerome Powell. Sobre este asunto habló el presidente estadounidense este domingo para Fox News. Como sucesor de Jay Powell, la gente lo sabrá porque los periodistas me preguntan, quiero decir, ¿tienes otros nombres? Y yo digo, sí, los tengo, cualquiera menos Powell, y sería Kevin.
Powell es una mala persona. Kevin tiene mucho talento, pero no sé si será él, pero es un tipo con mucho talento. Él no haría lo que hace Powell. Y los mercados muy atentos a la deuda, donde el Senado votará si da luz verde a ese plan fiscal del presidente Donald Trump, el llamado grande y hermoso proyecto de ley. Ya lo saben, $3 billones a la deuda americana es lo que le añadiría. Las bolsas pondrán el foco en el rendimiento de los bonos, donde el 10 años se coloca en el 4,28% y el 30 años en el 4,84%. Vamos ahora con protagonistas. Nvidia, lo dice Financial Times. Varios directivos de Nvidia han vendido acciones por valor de $1.000 millones. Los ejecutivos están capitalizando el interés de las acciones de la compañía, que vive días de máximos históricos. Según el informe hecho por el medio, se han realizado más de 500 millones en ventas de acciones este mes. De hecho, según la presentación mostrada a la Comisión de Bolsa y Valores, el CEO de la compañía empezó a vender acciones por primera vez este mes. Sus títulos suben al cierre un 0,99%. Meta contrata a 4 ingenieros más de OpenAI, según The Information. Los investigadores acordaron unirse a la empresa. Según el informe, la compañía ha estado presionando a los ingenieros para que vayan a su empresa. Sus acciones suben al cierre un 1,24%. Y atentos, porque el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó el viernes una demanda por difamación de $787 millones contra Fox News. Newsom alega que la cadena lo difamó al mentir sobre su llamada telefónica con Donald Trump relacionada con la ofensiva migratoria del presidente. Desde Fox aseguran que la maniobra de Newsom es frívola y está diseñada para coartar la libertad de expresión de quienes lo critican. Las acciones de Fox llegarán a subir un 0,19%. Ángeles, para el día de hoy en España y en Europa, Redella, aranceles, Reino Unido, Estados Unidos, eso ahí en el fondo, ¿no? En el punto de mira. Efectivamente, para ser el lunes y ya casi en verano, tenemos una jornada con datos. Destaca la publicación del PIB, el dato final en el Reino Unido. En los 3 primeros meses del año, tras haber registrado un avance del 1,5% interanual en el cuarto trimestre del pasado ejercicio. En España vamos a conocer la balanza por cuenta corriente de abril. En Alemania, la tasa de variación de las ventas minoristas en mayo y el dato preliminar de IPC de junio. También en Italia, el foco de atención será la primera lectura, la preliminar, de la tasa de inflación general en junio. A nivel empresarial, como les decíamos, tenemos esa Junta General de Accionistas de Redella de forma telemática por primera vez desde la pandemia y en el foco porque los minoritarios van a elevar sus protestas por el apagón que vivió la península. Hoy IAG hace efectivo el pago de un dividendo de 0,06 euros brutos por acción y también Ebro Foods retribuye a sus accionistas con 0,23 euros brutos por título. Bueno, de la semana pasada, de esa fotografía, ¿con qué te quedas? Pues con que volvimos a las ganancias semanales. El IBEX 35 se quedó muy cerquita de los 14.000 puntos. En el conjunto de la semana subió un 0,86%. El pasado viernes los avances fueron del 1,1%. Se quedaba algo rezagado el IBEX 35 frente a los otros índices europeos. Por ejemplo, París ganó el viernes un 1,8%. Y también vimos al DAX alemán con subidas cercanas al 1,5 porcentual. Hoy termina el primer semestre del ejercicio y eso sí, tenemos que decir que la bolsa española es la más alcista de Europa. Sube casi un 20,5% desde el pasado 1 de enero. Los mejores valores de la pasada semana fueron Acciona, que subió, Acciona Energía un 8,74%, IAG recuperó un 8% y ACS ganaba un 7,37%. Caídas para compañías energéticas. Endesa se dejó en la semana un 2,9%, Repsol perdía 2 puntos porcentuales y Naturgy bajaba un 1,76%. Y el protagonismo volvía a estar el pasado viernes en Indra, que subió como la espuma después de que Morgan Stanley haya redoblado su apuesta por la compañía. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. La economía en tus manos. No necesitas decir, nadie da duros a 4 pesetas.
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 de la mañana, 6:31 en Canarias, y a esta hora del lunes 30 ya de junio, hay más noticias a tener en cuenta, temas importantes para comenzar la semana con los asuntos más destacados en el radar. Empezamos en Sevilla, que acoge la cumbre de la ONU, que es la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo. Se celebrará del 30 de julio al 3 de agosto y será un encuentro que reunirá a 70 jefes de Estado y de Gobierno y a representantes de 150 países para buscar soluciones a los principales retos financieros. Sobre el encuentro habló ayer Pedro Sánchez, que aseguró que el desarrollo sostenible está en riesgo por recortes en financiación. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza, esperanza de que podamos acabar con la pobreza, esperanza de que podamos lograr un desarrollo sostenible, esperanza de que podamos contener la emergencia climática y esperanza de que podamos construir sociedades más justas, porque el desarrollo sostenible, todos lo sabemos, está en peligro. Falta financiación, los recortes en la ayuda han sido drásticos. Israel ordena la evacuación forzosa de Jabalia y la ciudad de Gaza. Por su seguridad, evacúe inmediatamente hacia el sur al área de Al-Mawasi, ha dicho en X el portavoz castrense Abichai Adrae, quien ha añadido que el ejército está operando con gran fuerza en estas áreas y que los ataques se intensificarán y extenderán del oeste hasta el centro de estas ciudades. Este lunes arranca la cumbre de banqueros de Sintra, cuyo lema es adaptación al cambio, movimientos macroeconómicos y respuestas políticas. El encuentro se extenderá durante 3 días, el lunes 30 de junio, donde la agenda se limita a un discurso introductorio de Lagarde en la cena, y el martes 1 y el miércoles 2 de julio, donde tendrá lugar el grueso de intervenciones. Y hoy es el último día para la presentación de la declaración de la renta 2024. Y quienes no lo hagan dentro de plazo se exponen a recargos, intereses de demora y posibles sanciones económicas por parte de la agencia tributaria. Si la declaración sale a pagar y no se ha presentado a tiempo, el contribuyente deberá abonar un recargo por presentación extemporánea sin requerimiento previo, que varía según el tiempo de retraso. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Sí, señor, si usted será el duque de Waldorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. ¡Hala, venga! Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Atención, la OMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento,
estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con 0 preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien, que es analista de Invertia, el diario económico de El Español. Oye, Bolinches, los mercados, tanto bonos como bolsa, como dólar, como petróleo, están muy pendientes de aranceles, fecha límite el 9 de julio. Hoy entran en vigor aranceles y ese acuerdo de negociación con Reino Unido, uno de los países con los que firmó Donald Trump, pero muy pendiente también del paquete fiscal que el Senado tiene que aprobar, tic-tac, ya esta misma semana allí en Estados Unidos. ¿Cómo ves, ante estas grandes citas, el tono de bolsa, bonos, dólar y también petróleo? Pues te lo está contando alto y claro el propio mercado, ¿no? Nuevos máximos históricos. Nos levantamos con el S&P 500 futuro en máximos históricos, el Nasdaq en máximos históricos, el Dow Jones Industriales acercándose, es el que va como alumno retrasado, y es que, como bien dices, ¿no?, la tensión bélica y la de los aranceles, que también estaba ahí este fin de semana candente con Canadá, que ha dado el brazo a torcer, pues se ha reducido mucho. Y bueno, pues como pequeño escollo, pues lo que comentabas también, ¿no?, el BBB, ¿no?, a ver si lo arreglan, lo emiten. Se sigue endeudando Estados Unidos, habrá que empezar a mirar también ese tensionamiento de los bonos estadounidenses que de momento andan relajados, más si cabe que el propio VIX, que ya está más cerca de 15 que de 20, y ya está, y no hay nada que preocuparse. Fiesta alcista, el S&P 500 en máximos históricos, ojo, solo con 22 valores en máximos históricos, es decir, que debemos volver otra vez a hablar de concentración de entrada de dinero, es decir, las FANG, las 7 fantásticas y poco más, 22 valores solo en el S&P 500 en máximos históricos. El S&P 500 con 500 valores marcando máximos históricos. Hoy es muy importante ver la deuda americana, 4,28%, el 10 años americano, y ver también el dólar y ver el crudo. ¿En qué nivel y qué expectativas? ¿Qué te dicen tus gráficos sobre el cortito plazo? Bueno, vamos a ver, lo más importante ahora mismo para mí creo que es el par euro-dólar. Tiene ahí un pequeño problema que está en la zona de 1,1750. Debe romperlo para seguir escalando posiciones. No sé si lo recordarás, el lunes atrás yo te hablo de precios objetivos 1,2350. Hacia ellos va. No va a ir a esta velocidad, tendrá sus dientes de sierra, como es lógico y normal. Pero bueno, la idea es volver otra vez a las inmediaciones allá por el mes de mayo del 2021, marcando en enero del 2021 un 1,2335. Ese es el objetivo, ¿no? Así que mucho cuidado porque sí, todas las personas que tenemos cartera estadounidense hay que tenerla cubierta ahora mismo. Así que máximos históricos en renta variable, pero también nos vamos hacia zona de máximos multianuales. Enero 2021, un par euro-dólar a 1,2350. Así que este es el único varapalo que puede tener pues el típico inversor de un fondo de inversión en renta variable no cubierta, por ejemplo, ¿no? O acciones que no se cubran también, claro. Importante ver la diferencia y la divergencia Estados Unidos-Europa. Europa, el Eurostock 50 lleva una subida del 8% en lo que va de año, el IBEX 35 más 20%, y sin embargo el equity americano con esos máximos que marca el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, sin embargo los avances anuales son mucho más flojos. ¿Tú crees que de cara al segundo semestre va a seguir el trasvase de Europa, desde Estados Unidos a Europa? ¿Que tú crees que esta tendencia llega de momento para quedarse? Se reducirá, debe reducirse. Ten en cuenta que la particularidad de este segundo semestre va a ser que la FED se pone de rodillas.
por fin, y comienza a bajar los tipos de interés. Y esto obviamente va a tener dos resultados. Uno, el que ya hemos comentado, más debilidad del dólar estadounidense, nos vamos a 1,2350, y dos, la renta variable va a recibir nueva garrafa de gasolina para seguir subiendo. Por lo tanto, creo que va a tener un mejor comportamiento bolsa americana que bolsa europea, pero por ese motivo, ¿no? Unos ya casi podemos decir que han terminado de bajar tipos de interés, Banco Central Europeo, y otros todavía no están hablando ni de hacerlo en la próxima reunión de julio, ¿no? Con lo cual nos vamos ya a septiembre. Y fíjate que el mercado, a pesar de recibir ese varapalo, recuerda que hace un año hablábamos de 5 y 6 bajadas de tipos de interés para el 2025. El mercado ni se inmuta, vamos, lo festeja por todo lo alto. ¿Por qué? Pues porque se ha acabado una guerra, los aranceles parece, esta misma madrugada, Donald Trump decía, pero bueno, palabra de Donald Trump, hay que ponerla entre comillas, ¿no? Que no va a ser necesario extender el plazo más allá del 9 de julio para llegar a los acuerdos con los grandes países. Así que todo va bien, todo va perfecto, todo va maravilloso. Los resultados del segundo semestre en breve comenzaremos a conocerlos, del segundo trimestre, y van a salir también relativamente bien, sin sorpresas negativas. Así que todo bien, todo bonito. Oye, subir. Dos cositas más, muy rapidito. Uno, hoy nos contaba Roberto que varios directivos de Nvidia han vendido acciones por valor de $1.000 millones. Si los ejecutivos venden, nosotros empezamos a descargar Nvidia. ¿Qué posición tienes con Nvidia y otras empresas relacionadas con inteligencia artificial? Bueno, yo ahora mismo estoy muy posicionado en Microsoft, no tanto en Apple y Alphabet. No tengo acciones de Nvidia. El dicho está claro, ¿no? Cuando los insiders venden, pues hay que tomar buena nota de ello, pero bueno, son ventas programadas, notificadas con mucha premura hace más de 90 días a la SEC, al regulador estadounidense, y no me preocupa. El valor está en máximos históricos, con lo cual ningún problema, ninguno. Vale, y luego, de cara al segundo semestre, muchos ahorradores estarán recomponiendo sus carteras pensando que viene época estival, aunque también en lo informativo con aranceles especialmente, pues muy movidito, y también con ese presupuesto negociado, ese plan fiscal de Trump negociado en el Senado. ¿Qué valores? Dime, mójate, 3 títulos para incorporar a la cartera en este segundo tramo del año. Bueno, pues vamos a ver, yo tiraría todavía más por alta tecnología, por lo tanto nos vamos a mover por las FANG, las que he citado, y aquí a nivel nacional, si no nos queremos salir, no queremos riesgo dólar, pues bueno, la banca de momento tiene también, cuanto menos hasta mitad de verano, yo creo que ningún susto, no vamos a ver unos resultados del segundo trimestre muy buenos, excelentes, van a compensar mucho la caída de márgenes de negocio por la caída del Euribor con comisiones, y por lo tanto van a pasar el examen con buena nota. Ya veremos el tercer trimestre, pero esto ya será cuando estemos pensando en las uvas, ¿no? Pero de momento esto sería, yo creo que banca y bolsa americana. Yo estoy muy ponderado en bolsa americana, con cobertura, insisto, con cobertura. Vale, pues tomo nota. Eduardo Bolinches, gracias, cuídate y a por el lunes. Feliz semana. Venga, que vaya todo bien, saludos. Bye, bye. ¿Dónde está mi gente? Tú me saliste mal, tú me saliste mal. Marc Anthony en vivo llega a Simancas el 18 de julio. Instalaciones deportivas Los Pinos. Marc Anthony en vivo. Compra tu entrada en entradas.com y simancasvilladelamusica.es. Y si eres cliente de Caja Rural, con el código CRURAL ZA20 tendrás un 20% de descuento. Caja Rural de Zamora. Apasionados por la música como tú. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas. En los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día. Empezamos con los de información económica. Expansión. Entrevista con Beatriz Corredor, presidenta de Redeia. Redeia hará inversiones récord para reforzar la LED. Cuenta, no puedo aventurar qué dividendo se pagará, pero el objetivo es elevar el valor al accionista. Importante, la tribuna del Salvador Arancibia, la OPA de Sabadell, pendiente de BBVA para entrar en su recta final. ACS, FCC y Celnex a por el megaplan inversor británico. Reino Unido eleva en 132.000 millones de euros su presupuesto de inversión hasta el año 2029. Entrevista al CEO de BNP Wealth Management. Nos centramos en clientes de muy elevado patrimonio. Juan de Gonzalo. El M&A en España se desploma un 37% en 2025 por el efecto de Trump. Y también cuenta que Warren Buffett se trae a España Faraday, su sindicato de seguros Joyce. En la contraportada del diario Expansión, el Cádiz se alía con un asesor de Trump para saltar al Nasdaq. El fondo Yorkville Advisors se compromete a invertir unos 30 millones en Nomadar, la filial del club gaditano que quiere salir a bolsa en Nueva York para financiar su complejo tecnológico. Dice, con este acuerdo el debut de la filial del Cádiz en el parque neoyorquino puede llegar este mismo verano. Vamos ahora con el superlunes del Economista. Las trabas del gobierno al BBVA frenarán las fusiones en la banca. La mitad del IBEX afronta la segunda mitad del año con un potencial mayor al 10%. Las aerolíneas de Estados Unidos multiplican rutas a España para conectar con Asia. Y cuenta también este periódico que España recauda de las empresas 10 puntos más que la media de la Unión Europea. Las cifras más recientes reflejan que el 49% de los ingresos fiscales españoles, pues entre impuestos directos e indirectos y cotizaciones sociales, proviene de las firmas frente a una media europea del 31%. Vamos ahora, Elena Freire, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con prensa nacional e internacional, cuéntame qué destacan los diarios. Pues vamos a comenzar con la prensa nacional, que esta mañana apunta el diario El País a esa cumbre del desarrollo de la ONU que planta, dice, cara a los recortes de Donald Trump. Y es que medio centenar de jefes del Estado y de Gobierno se reúnen desde hoy en Sevilla para buscar fórmulas que den un respiro al sur global tras ese golpe de Estados Unidos a la cooperación. En la portada del diario El Mundo hay una encuesta esta mañana del Mundo de Sigma 2 para este diario sobre intención de voto. En esta encuesta dice el titular que Sánchez cae por la corrupción y Feijóo ya le saca 41 escaños. Los socialistas pierden en un solo mes la cifra récord de 1,6 puntos y se quedan en el 26,8% en su peor resultado desde las generales. En la portada del diario ABC dice que Sánchez está diseñando los presupuestos para 2026 a la medida de sus socios de investidura. Dice que el gobierno estaría dispuesto a cederle en exigencias como el traspaso de impuestos e infraestructuras a Cataluña
Cataluña para validar las cuentas. Mientras, fotografía en portada para la ONU, los reyes, dice que se reúne en Sevilla medio centenar de los líderes mundiales. En la portada del diario La Razón también destaca cómo Sevilla acoge a los líderes mundiales en busca de fondos para el desarrollo. En La Vanguardia, en su principal titular, destaca cómo la ONU alerta de la caída de la ayuda al desarrollo por el rearme, y en El Periódico de Cataluña dice que el PSOE confía en el silencio de Cerdá ante el Supremo. Y en el resto de portadas internacionales vamos a comenzar en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla del Partido Republicano, dice que se enfrenta a la megafactura fiscal de Donald Trump. Las divisiones entre los partidos del Senado sobre Medicaid y los déficits han dificultado el esfuerzo por aprobar rápidamente esa legislación. Mientras, también habla en otro de los titulares como el senador de Carolina del Norte, Tom Tillis, no buscará la reelección tras contradecir a Donald Trump. El centrista ya se opuso a los recortes de Medicaid en el proyecto de ley del presidente y votó en contra de aprobarlo. Y también muestra esta portada cómo Canadá eliminará el impuesto a los servicios digitales para salvar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Carney y Donald Trump intentan llegar a un acuerdo antes del 21 de julio. En The Washington Post habla de cómo los republicanos del Senado buscan votar hoy lunes sobre ese enorme proyecto de ley fiscal de Donald Trump, mientras que The New York Times habla de cómo un inspector de la ONU afirma que Irán podría volver a enriquecerse de combustible en cuestión de meses. Y en el Financial Times también en portada lleva como el asunto destacado como Canadá dice que elimina el impuesto tecnológico para avanzar negociaciones comerciales con Donald Trump. En Europa nos fijamos en Francia, donde Le Monde habla de esa ola de calor, donde el sistema educativo vuelve a verse desbordado por el calor en las escuelas. La propia ministra de Educación, Elisabeth Borne, apuesta por una gestión de caso a caso por ese fuerte aumento de las temperaturas según regiones, también según los rectores de cada una de las escuelas. En el Reino Unido, The Times habla sobre una encuesta, dice que Starmer ha tenido el peor comienzo, desde como cualquier primer ministro nuevo, es lo que dice John Curtin. Dice que los votantes aún no saben qué representa el primer ministro después de un año en el cargo. Y en Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de cómo el ministro de Exteriores alemán visita Ucrania por primera vez para reunirse con sus homólogos europeos. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con las criptomonedas para ver primero tiempo real y sobre todo para ver tendencias de las empresas. Ojo a las empresas que tienen Bitcoin en tesorería, que cada vez son más, de las grandes, pero también de las pequeñas y medianas. Bitcoin ahora mismo $108.222, rebota un 7,09% de la última semana, frente a ayer rebote algo más suave del 0,80%. Y atentos a Ethereum, $2.500 redondos, sube la última semana un 12%, frente al día de ayer un 2,75%. Me acompaña Joaquín Matinero. Matinero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy buen lunes. Muy bien. Oye, lo primero, hazme un balance de lo que ha sido el primer semestre del año para las criptomonedas, porque he visto mucho movimiento, muchas idas y venidas, pero hay un tope importante de los $110.000, $112.000, a pesar de Trump o con la ayuda de Trump. Sí, parece que hay como una zona de rebote que nos acaba de superar. Cierto que Trump ha dado un gran impulso a Bitcoin, principalmente porque las demás criptomonedas pues casi no han tenido grandes cambios, y vamos viendo como Bitcoin se continúa posicionando como el gran activo en el mundo digital, y donde los demás pues estamos esperando que si cambios tecnológicos, cambios normativos, como el caso de que comentabas de Ethereum, que parece que también está bloqueado, no sobrepasando los $3.000. De cara al segundo semestre, ¿qué va a ser lo importante? La regulación, el papel de las empresas, la adopción cada vez del minorista, una adopción cada vez mayor. O sea, ¿tú crees, qué crees que es lo que va a marcar el ritmo? ¿Lo ves todavía mucho más alto a Bitcoin? Yo, mi punto de vista ya es a nivel muy personal, yo lo veo más alto porque continúo viendo que las empresas continuarán adquiriendo, continuarán apareciendo nuevos ETFs, cada vez más, como bien comentas, a nivel Europa, los minoristas van a tener ya acceso a la compra directa de Bitcoin a través de las entidades financieras y otras entidades reguladas. Por ahí, este es mi punto de vista. Ahora bien, ya sabemos que estos mundos cambian de la noche al día, y pueden pasar eventos, como digo yo, de películas de ciencia ficción que hacen de que todo lo que esperábamos no suceda.
Bueno, entre lo que estamos viendo es que las empresas cada vez, hay buena parte de las empresas, sobre todo allí en Estados Unidos, que tienen en tesorería Bitcoin y que es una tendencia cada vez más importante, más creciente en aquel país durante todo este 2025. Primero, ¿qué tipo de empresas y por qué lo hacen? Bueno, principalmente siguen un poco al gran gurú, a Michael Saylor con MicroStrategy, pues que ha creado pues este gran fondo, ¿no?, de tenencia de Bitcoin. ¿Qué sucede? Pues que cada vez más empresas lo compran como una forma de tener Bitcoins en su reserva y en el caso que se multiplique por 2 o por 3, pues obtener un beneficio extra, ¿no? O para obtener una financiación a mejor tipo, ¿no?, ignorando estos Bitcoins. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando Bitcoin está como hoy tocando los 110.000, pues es una gran noticia, pero ya sabemos que Bitcoin a veces cae y cae estrepitosamente. Y luego leía que algunas de estas empresas pueden derrapar y entrar en lo que se llama en el mercado espiral de la muerte. ¿Me lo puedes explicar? Sí, el espiral de la muerte es como se le conoce cuando Bitcoin de golpe cae un 60 o un 80%, que es cuando vemos todos los artículos en prensa que Bitcoin va a desaparecer y no existe, sino que esto se repite de forma cíclica. Desconocemos por qué las grandes ballenas lo realizan, pero cada cierto tiempo, nadie sabe cuándo, pues el valor de Bitcoin cae a un 60-70% y después va recuperando. Pues claro, si tenemos estos activos en nuestros balances a una valoración de cambio a dólar de 110.000 y cae, pongamos de forma ejemplificativa, alrededor de los $60.000, pues claro, todas las deudas vinculadas, toda la proporción entre activos y pasivos hace que la empresa esté en una situación de que va a obligar a vender estos bitcoins a un precio mucho menor, pero por obligación legal, no porque la empresa quiera venderlos. Claro, y entiendo que también esto podría encarecer la financiación de su deuda y de capital, ¿no? Porque si una empresa pues ya tiene ahí lucecita roja, tiene efecto en otros muchos más temas y entre ellos financiación. Sí, y aparte, pues supongo que los bancos, y esto lo han hecho en el pasado con todos los metales preciosos, principalmente con el oro y la plata, que en el caso de que caiga, pues haya un margin call o aportar una liquidez extra mediante una ampliación de capital o proceder a la venta del Bitcoin casi de forma semiautomática, ¿no? ¿Esta espiral de la muerte podría desembocar en un mercado bajista de criptomonedas? Seguro, la caída de Bitcoin acostumbra a arrastrar a casi todas las criptomonedas. En el pasado esperábamos que hubieran distintas líneas, ¿no? Y que no todo el mundo siguiera el patrón, pero por ahora continúa siendo Bitcoin el rey del sector y cuando hay una gran caída de Bitcoin, todas las demás criptomonedas siguen. No la misma proporción, pero sí grandes caídas. Y luego estas empresas que tienen en tesorería Bitcoin, ¿lo tienen compra directa o a través de ETFs? Bueno, los que compran a través de ETFs, pues bueno, tienen más tranquilidad porque automáticamente pueden hacer líquida automáticamente, es una posición indirecta, pero gran parte de las empresas, sobre todo en Estados Unidos, están ya teniendo tesorería directa y también aquí en Europa cada vez hay más interés porque lo ven como, en su caso, comprar los Kruger Rank sudafricano en el pasado, que les daba una gran seguridad porque tenían un alto valor de mercado y se vendían rápido. Muy bien. Pues Joaquín Martinero, gracias. Que tengas buen día. Feliz semana. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Chao. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Dos minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, una mañana muy complicada para todo el flanco este de la M30. Allí nos encontramos con importantes retenciones que comienzan ya desde el acceso de la A4 al nudo sur de la M30, donde, por cierto, hoy comienza la nueva fase de las obras del parque de ventas con un nuevo trazado que comienza a afectar a la calzada central así como a la lateral. Por otro lado, nos encontramos también con un accidente en el nudo sur de M30
muy próximo al Planetario, dirección A4, que mantiene cortado parte del carril derecho y que comienza a dificultar el tráfico rodado de la zona. Una hora punta muy complicada para las entradas por la A5 desde Avenida de los Poblados, Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga, prolongación de O'Donnell con Doctor Cerdo, Conde de Casal o Avenida de América, con tráfico intenso tanto de entrada como de salida. A tener en cuenta otros puntos, como es el caso del enlace de la Glorieta